Innovaciones en Laboral Centro de Arte, presentado por Marta F. Silverio. ¿Qué tal, Félix? Bienvenido al tercer capítulo de Laboral Podcast. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, venimos de esto, la gente no lo sabe, pero venimos de pasear un buen rato por una exposición que tienes ahora mismo en Laboral Podcast, la Sociedad Automática, donde ya hemos estado pues, hablando de cada una de las obras que tiene esta exposición. Y bueno, la primera pregunta que quería hacerte, que es como lo más amplio, es ¿qué es una sociedad automática? Pues una sociedad automática, según, yo parto de la definición de Bernard Stiegler, filósofo francés, pero básicamente la sociedad automática pues son esos procesos de automatización que ya no solamente están en la producción de bienes de consumo, en las fábricas, sino que poco a poco la sociedad automática es ir automatizando todos los momentos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestras interacciones fuera de la producción industrial, nuestras interacciones con el mundo y con los otros seres humanos, ¿no? Y pues son todas esas tecnologías que poco a poco nos van diciendo qué hacer o que supuestamente nos van dando opciones de qué podemos hacer, qué podemos elegir, qué decisiones podemos tomar, claro, y qué podemos pensar. Ya llega un punto, ¿no?, que hablamos que la sociedad automática empieza por la producción, por automatizar la producción, pues como en las fábricas, pues por ejemplo los coches, que es un tema que está muy presente en tu obra. Se va automatizando esa producción, pero hemos llegado a un punto en el que son los servicios también los que se automatizan. Cosas del día a día, pues tener que solucionar un problema y que lo primero que te atienda es un chatbot. Llamar por teléfono para cualquier cosa y tardas en hablar con una persona como mucho tiempo, ¿no? Eso es como ya la sociedad automática realmente, ¿no? Como todos los aspectos de nuestra vida parece que están conectados por eso. Quería preguntarte si hay algún resquicio en esta sociedad automática donde todavía nos estemos librando de esa automatización. Hombre, sí, hoy en día todavía quedan muchos aspectos de nuestras vidas cotidianas que todavía no sufren de la automatización, pero bueno, poco a poco la idea del tecnocapitalismo es que poco a poco cuanto más se puede automatizar, cuantas más aplicaciones utilicemos en el móvil, pues más beneficio y economía pueden generar, ¿no? Pero sí, todavía quedan muchos momentos de nuestro cotidiano que no están automatizados, pero cada vez menos. ¿De qué manera el arte, ¿no?, que quizás es algo que entendemos como muy humano, puede estar en tu obra tan atravesado por la técnica? Porque por un lado es la referencia, es el motivo, pero también es una manera de crear las propias obras, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo como artista digital o artista que trabaja con nuevos medios, siempre me he querido ver como un humano que intenta emanciparse de la tecnología, ¿no? Un humano que consigue hackear la tecnología para producir arte, ¿no? Y entonces, bueno, desde el principio de mi carrera, de mi trabajo artístico, siempre he ido aprendiendo nuevas tecnologías y consiguiendo pues, nuevas formas de producción. Y bueno, es un aprendizaje constante, ¿no? Ahora trabajo mucho con robótica. Al principio de mi carrera no trabajaba con robótica ni tenía la menor idea de cómo hackear robótica. Ha sido un proceso como muy largo. Y yo me veo así, ¿no? Me veo un poco, hombre, siempre me ha influenciado la cultura cyberpunk también, y entonces me veo un poco como eso, como un humano que se emancipa y consigue hackear la tecnología para llevarla a donde él quiere, ¿no? Claro, porque a nivel de formación, ¿no?, hasta llegar a este hackeo de la robótica, tú estudiaste antropología. Fue lo primero que estudiaste, y luego sí que hiciste en Barcelona, si no me equivoco, un máster sobre
Aquí arte contemporáneo relacionado con la tecnología, Sí. pero sobre todo a partir de relacionado con el sonido, ¿no? Sí. Porque si no me equivoco, también eres batería. No te equivocas. El Toqué sonido mucho es la algo batería, sí. que está muy presente, que también está en esta exposición, la sociedad automática, Sí. de la que estamos hablando hoy, que está en la hora del podcast. Entonces, no sé si has ido teniendo otras formaciones que te han llevado a la robótica o es todo autoaprendizaje a través de experimentar con la obra. Sí, es un largo proceso autodidacta, pero no solo. Y luego también, yo trabajo con, la obra que produzco son medios, es muy amplia, utilizo medios muy dispares y trabajo con 3 colaboradores fundamentales en mi trabajo y uno de ellos es el que realiza el código, ¿no? La programación. En lo que se refiere a la robótica, él lleva la parte de código y yo la de hardware, que se dice, ¿no? Él hace el software y yo el hardware. Y porque, son conocimientos, hay un momento en el que uno, no puedes hacer todo tú mismo y 2, pues qué mejor que colaborar con tus mejores amigos, ¿no? Que al final la vida es también placer y trabajar con la gente, con la mejor gente posible humanamente, ¿no? Pero sí, yo empecé mis estudios, yo en la universidad estudié antropología y yo creo que la antropología ha tenido una importancia enorme en las temáticas que luego he desarrollado como artista, enfocar la relación entre el humano y la tecnología a partir de la antropología me llevó a la ciencia ficción y evidentemente son cosas que son muy fructíferas, yo creo, para el trabajo artístico. Y luego técnicamente, como decías, pues yo cuando acabé antropología no me veía haciendo investigación, ¿no? Haciendo una tesis, haciendo Bueno, lo que... al final lo acabas haciendo a través de la obra artística, ¿no? A mí me da un poco esa sensación, por lo menos. Sí, de alguna forma, desarrollas las temáticas. Es una tesis práctica, digamos, es una tesis mucho más materializada. Pero no, o sea, lo que es redactar, lo que es, realmente el trabajo intelectual de un profesor o de un investigador universitario, sé lo que es. Y me parecía apasionante, pero no era para mí. No era para mí, me veía muy limitado, siempre tengo una dislexia importante desde niño y el caso es que los estudios fueron apasionantes, yo creo que me han servido muchísimo, pero cuando acabé quise redirigir mi formación hacia el sonido, porque yo, como decías, desde adolescente tocaba la batería, me interesaba muchísimo la música, el sonido, y tuve la suerte de dar con un máster en artes digitales que se daba, ya no se da. Máster en artes digitales. Exacto. La palabra que no era capaz de encontrar. Pero sí, tecnología y arte contemporáneo, muy bien. Y es un máster que se daba en Barcelona, en la Pompeu Fabra, y que estaba totalmente aliado al MTG. El MTG es el Music Technology Group, que es un centro de investigación en tecnología musical. Y yo me formé allí y allí fue donde di los primeros pasos aprendiendo la programación, aprendiendo también electrónica y pasé del sonido a empezar a hacer cosas materiales, a hacer instrumentos de música electrónica, y eso para mí fue un gran descubrimiento y mucho placer, ¿no? Más que con la composición musical, que también estudiaba en ese momento en esa escuela, la composición musical contemporánea, que me apasiona, pero de nuevo no me veía totalmente capacitado. Y entonces descubrí hacer objetos, hacer instalaciones, mezclar diferentes medios. Fue algo que descubrí allí y que a partir de ahí pues, dictó un poco mi forma de trabajar. Hablas de descubrimiento y justo ese Discovery One Sí. es el nombre de una de tus primeras obras que además se expuso aquí también, en la obra del Centro de Arte. Sí, Chapter One de Discovery fue fue mi primera obra realmente personal, porque en Barcelona estudié y luego me quedé trabajando en ese máster.
y realicé una serie de proyectos en colaboración con amigos y compañeros de la escuela, pero bueno, luego volví a Bélgica, donde crecí. Yo emigré de Asturias con 14 años. Y volví a Bélgica, y cuando llegué allí, pues realmente quise empezar una carrera ya más personal, ¿no? Y entonces ahí sí que reflexioné sobre qué temáticas quería trabajar, enfoqué un poco en qué dirección quería ir. Y Chapter One de Discovery es realmente el primer proyecto en el que intento poner mi sello, humildemente, y tuve la suerte de que lo coprodujo Imal y Laboral, que son justamente... Dos colaboradores también de esta exposición actual. Que son también dos principales coproductores de la exposición La Sociedad Automática, lo cual hace que ese primer proyecto y este último proyecto están muy conectados. Claro. En mi carrera. Ese fue el primero, y tuve la suerte de poder coproducirlo con Laboral y con Imal, de poder exponerlo en Imal y en Laboral, y de poder llevarlo a premios y festivales, y tuve la suerte de que me dieron menciones honoríficas, premios bastante importantes dentro del mundo del arte digital, y básicamente eso lo que te crea es que la gente descubra tu trabajo, de que los comisarios de exposiciones descubran tu trabajo y luego te programen en sus exposiciones. Claro. Y eso me llevó a conectar directamente con el circuito internacional del arte digital y a poder exponer en toda una serie de países. Y efectivamente ese proyecto lanzó mi carrera, y tuve la suerte de que me conectó con un circuito que es fundamental, ¿no? Si quieres desarrollar una carrera dentro del mundo del arte digital. Porque es un mundo que igual no es tan conocido para el gran público, pero sí que se mueve mucho internacionalmente, ¿no? Por situar un poco en Discovery, volviendo ahí a los inicios, para quien no conozca la obra, claro, que puede buscarla todavía, es como una especie de objeto extraterrestre, ¿no? Como una especie de hexágono, no sé exactamente qué figura geométrica es, que emitía un sonido al interactuar con el público, ¿no? No sé si podías explicar un poco más cómo era exactamente esta obra. Sí, gracias que me hagas explicarla, porque como tú decías, para contextualizar, es una obra que enfoca la ciencia ficción de una forma mucho más pop. O sea, hace mucho más referencia a la cultura de la ciencia ficción, a 2001 Odisea del espacio, a Philip K. Dick, a toda una serie de referencias, y es una obra que tiene un enfoque mucho más pop, en el sentido de eso, de que conecta con esa cultura del cine, de la literatura. Y Chapter One de Discovery, como el título indica, yo lo que hice en ese proyecto es que creé una entidad que es un dodecaedro regular. Dodecaedro. Es que sabía yo que era una figura compleja. Bien. Sí, es un dodecaedro regular, es decir, que las caras son pentágonos. Y ese dodecaedro regular, las aristas, son tubos de luz. Y, como tú bien explicabas, es una escultura interactiva que, según cómo el público la rodea, genera un código de luz y de sonido. Y entonces, en esa instalación, algo que dictó luego también cómo yo iba a trabajar el espacio expositivo como espacio narrativo, en esa instalación lo que sucede es que tú primero entras en una primera sala y ves una serie de vídeos que están realizados por Íñigo Bilbao, uno de mis colaboradores, y que están hechos en 3D, o sea, son virtuales, no es vídeo. Bueno, algunos tenían una mezcla de vídeo y de modelización 3D, pero bueno, da igual. Tienes una serie de vídeos en las que aparece ese objeto en diferentes decorados, algunos más reales, otros más de ciencia ficción, pero aparece ese objeto, ese dodecaedro, y haciendo siempre la misma animación de luz y sonido. Entonces tú primero, cuando entras a ese espacio, tienes una relación que es visual o sea, estás viendo una serie de vídeos que se reproducen en bucle, y
tienes una relación a un medio que es el medio cinematográfico. Lo que sucede es que tú luego pasas a un segundo espacio y pasas de una realidad que es visual, que es virtual, a una realidad física. Y en el segundo espacio de la exposición te encuentras frente a ese objeto que interactúa contigo y que, como decía, genera diferentes animaciones de luz y de sonido según tú te acercas a él y Y entonces, bueno, Chapter One de Discovery, como el título indica, es como el primer capítulo de una historia de ciencia ficción y es el momento más importante en una historia de ciencia ficción, claro, que es cuando el humano se encuentra con ese objeto no identificado. O los homínidos en Odisea en el espacio, ¿no? También, Exactamente. Volviendo ahí a esa referencia. Me resulta Exactamente. curioso porque en esta primera obra Sí. hablas de la ciencia ficción, que es algo que se repite en muchas de tus obras, pero sin embargo, llegando a la sociedad automática, esto es una percepción personal, no sé si la compartes, pero siento que ya no es ciencia ficción. Es una realidad que para Stigler se venía o ya la veía adelante, pero que básicamente es ya la sociedad en la que estamos, aunque todavía nos parezca ciencia ficción, pero es ya nuestro día a día, básicamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego, a ver, también sí que es verdad que yo desde los inicios sí que tengo otra relación con la ciencia ficción. Es decir, la gente piensa que a menudo la gente piensa que la ciencia ficción es un loco que se ha imaginado un futuro totalmente distópico y que proyecta en el futuro cosas que no vienen del presente. Pero eso es más bien eso es más bien la cultura de lo fantástico. Pero la ciencia ficción en realidad está totalmente alimentada y totalmente conectada al presente. Sí que es verdad que antes esa relación como que podía parecer más, había una distancia que parecía mucho mayor. Claro. Hoy en día esa distancia es como que se ha hecho extremadamente pequeña. En el caso de Chapter One, por ejemplo, sí que es verdad que haciendo mucha referencia a la cultura pop, como decía, de la ciencia ficción, hay una relación mucho más distante. Pero efectivamente la sociedad automática, ahí ya se palpa algo extremadamente próximo a nuestra realidad cotidiana y es una proyección distópica del presente, ¿no? En un futuro muy cercano o un futuro o ya un presente, ¿no? Que se ha realizado. Y bueno, esa relación a la ciencia ficción a mí siempre me ha apasionado, ¿no? Hay escritores, por ejemplo, de ciencia ficción que se han especializado justamente en un futuro muy cercano que es casi presente, ¿no? Ballard, por ejemplo, escribía ciencia ficción que está extremadamente conectada al presente. Claro. A mí me interesa todas esas formas de trabajar con la ciencia ficción, ¿no? Y también es verdad, para cerrar con una observación que yo que tengo, es que también hay que pensar que no solamente los creadores de ciencia ficción proyectan el presente en un futuro más cercano o lejano, sino que los tecnócratas, o sea, aquí ya hablo de Musk, por ejemplo, Claro. Proyectan su futuro como si fuera ciencia ficción. Total, ¿no? Cuando Musk nos propone directamente que tenemos ya que ir hasta Marte, ¿no? Está como anulando ya la posibilidad de una vida en la Tierra, cuando además es absurdo porque la vida en Marte requiere de una alimentación desde la Tierra, ¿no? Entonces, todas esas cosas que nos alimentan, las expediciones espaciales desde los tecnócratas, sino desde una investigación internacional, al final están pues, creando un imaginario entre todos como de ese llegar un poco al fin de la historia, ¿no? Sí, y proyecta una ciencia ficción que al final se realiza. O sea, porque Claro. al final es que la relación entre la ciencia ficción y la realidad es muy ambigua y es muy múltiple, ¿no? Y bueno, a mí como artista lo que me interesa es observar todos esos procesos
y la actitud que el humano tiene frente a esos miedos y esas expectativas que tenemos de la tecnología. Todo mi trabajo es sobre ese tema, ¿no? Es sobre los miedos y las expectativas que tenemos en nuestra relación Claro. a la tecnología. La sociedad automática no es una exposición, no sé, es una exposición un poco del horror, o sea, siento que puede haber cosas que te puedan fascinar más estéticamente, pero al final yo creo que si la has visto con un poco de cariño, no creo que vayas a salir muy contento en sí de la exposición, porque sí que te enfrenta, pues por ejemplo, en una de las obras, ¿no? En Flora, donde vemos a una joven mirando TikTok y vemos como sus ojos, su atención está totalmente focada, ¿no? en esa pantalla que va iluminando poco a poco su cara. Es un poco pues ponerte un espejo de algo que igual no queremos ver, que cuando pasamos, a mí soy la primera que me pasa, que creo que estoy 5 minutos mirando TikTok y cuando miro el reloj igual han pasado 30. Entonces es como enfrentarte a ese tipo de cosas. Entonces me genera curiosidad cuando, por ejemplo, en la inauguración, que puedes ver cómo la gente interactúa con la obra, que es un poco la sensación que te da. No sé si tu obra cambia cuando ves la gente, cómo interactúa con ella, o si a veces propone la gente sin quererlo cosas que igual tú no te imaginabas de cómo es esa interacción. Sí, sí, totalmente. El público siempre es súper interesante ver cómo reacciona a las obras y siempre te sorprende, ¿no? En el caso de Flora, por ejemplo, yo no pensaba que iba a generar tanta ansiedad y la gente sale del espacio de Flora con mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque se ven a ellos mismos en Flora. Claro. Nos vemos todos en Flora, o sea, todos adictos a las pantallas, todos adictos a las redes sociales. Y ya no es un tema ni de género, ni es un tema de edad, o sea, lo estamos, yo creo, todos. Y entonces nos vemos en Flora. Y claro, vemos una imagen de nosotros mismos que nos preocupa. Claro. De hecho, hace poco, en otro podcast, escuchaba justo que hablaban un poco de esta adicción y hablando de las pocas diferencias que aún quedan, bueno, era una mujer que hablaba de cómo hablando con sus amigos se preguntaba por esta adicción del móvil en sus hijos, en ellos mismos, y notaba una diferencia de clase. En las personas quizás con más recursos, los jóvenes, los niños, igual estaban menos adictos porque todavía tenían espacios de socialización en torno al deporte, a actividades extraescolares, que no les implicaba pues, estar todo el día en casa con un dispositivo móvil, etc. Entonces, bueno, en esta sociedad automática sí que parece que podemos escuchar esas pequeñas claves de cómo escapar un poco, ¿no? de esa distopía. Sí, sí, no, totalmente, eso que dices es totalmente cierto y efectivamente yo como padre lo sé, que si tienes medios económicos y sociales, culturales, evidentemente si tienes medios económicos pues puedes pagar actividades extraescolares de calidad a tus hijos e hijas que otros no van a poder. Entonces hay, bueno, la importancia de lo público, evidentemente, Claro. y luego la importancia de que efectivamente en el desarrollo de los jóvenes sacarlos de esas pantallas y que tengan actividades de calidad. Pero si lo llevas... O sea, el problema es que ojalá fuéramos hacia eso, pero probablemente vamos hacia lo contrario, que es lo que ya nos están empezando a vender un poco, ¿no? De que de repente vamos a tener profesores que serán inteligencias artificiales. Wow. Y lo que se teoriza por el momento es que esa educación con inteligencias artificiales será para las clases más desafortunadas. Gracias. Y sin embargo, la gente con más recursos económicos tendrá profesores humanos. Claro. Esto, hasta qué punto realidad y ficción, pues bueno, ahí estamos, yo creo. Sí, aquí además siempre entra como en conflicto, creo que dos versiones, que es algo que también podemos ver un poco en la sociedad automática con estas dos obras que se enfrentan. Cuando hablas del sueño de Simondon, donde muestras a jóvenes aprendiendo tecnologías que es probable que pronto queden en desuso, ¿no? Son unos jóvenes que están trabajando y aprendiendo en un taller de coches, ¿no? Por un lado,
queremos evitar o pensamos que sería ideal evitar que los jóvenes y los niños se eduquen con las pantallas, pero al mismo tiempo será necesario aprender a trabajar con ellas para poder dominarlas y que no te dominen, ¿no? Entonces siempre entra como... A mí me genera siempre ese conflicto. ¿En qué punto tenemos que educar en la técnica y en qué punto tenemos que alejarnos de ella? No sé, es una cuestión complicada. Sí, no, el problema, y ahí haces referencia a esa serie de fotografías, Le Rêve de Simondon, es todo el tema de la emancipación frente al objeto técnico, ¿no? Y está claro que lo más importante es formar a los jóvenes para que se puedan emancipar. Claro. El problema que hoy en día tenemos, y es lo que esa serie de fotografías cuestiona, es que los objetos técnicos cada vez son más cerrados al reciclaje, a la comprensión de cómo funcionan, a la reparación. O sea, hoy en día lo que prima es el concepto de black box, ¿no? Es el teléfono móvil, ¿no? Es un dispositivo técnico que ya no sabemos abrir, desmontar, reparar. Los programas informáticos dentro cada vez son más opacos, etcétera, etcétera. O sea, cada vez la producción de objetos técnicos nos proponen objetos técnicos que son cada vez más oscuros, más cerrados y que no nos permiten emanciparnos. Entonces, yo creo que eso es un tema a nivel político súper importante. Claro. Y que nos está tomando en su medida importancia y que dicta realmente si somos meros consumidores o si nos podemos apoderar de esas tecnologías y ser creativos en las aplicaciones tecnológicas del futuro. Si no, nos van a imponer lo que todos esos dispositivos técnicos hacen y no vamos a poder apropiárnoslos. Además, ahora todavía estamos hablando, por ejemplo, de un móvil, un dispositivo técnico en el que todavía hay mano humana e inteligencia humana detrás de ella, pero hacia donde vamos es hacia que sea la propia, ¿no? La propia máquina, la programación, la computación, toda esta automatización total, quien construya esos elementos, quizás el humano incluso pierda el propio conocimiento de cómo generarlos, cómo intervenirlos, ¿no? Volviendo un poco a Stigler, bueno, tú lo pronuncias mucho mejor que yo y ahora voy a españolizar a Bernard Stiegler, pero me parece muy interesante cuando habla de que la manera de ralentizar esta entropía, ¿no? La negentropía, es a través del conocimiento. Y sin embargo estamos llegando a un mundo en el que el propio conocimiento ya no solo nos sustituye las máquinas a la hora de ser las manos que elaboran esta taza, sino en tener el conocimiento de cómo esa taza se ha elaborado, hablando del código, ¿no? Cuando ya una máquina es capaz de desarrollar un código millones de veces más rápido que cualquier humano, estamos perdiendo el conocimiento de cómo hacer eso y con el conocimiento de cómo intervenirlo. Entonces ya es como una sustitución todavía mayor, ¿no? Una escala que nos cuesta mucho pensar, pero que ya está ahí. Sí, ahí hablas de la inteligencia artificial por encima de todo. Es decir, la inteligencia artificial efectivamente es la caja negra. Caja negra Final Boss. Caja negra, ¿vale? ¿El qué? Caja negra Final Boss en el videojuego. Del videojuego, que es una caja negra en la que nos dicen que somos demasiado tontos para comprender cómo funciona, que es una cuestión de Estado y que no se puede divulgar cómo funcionan esos sistemas, etcétera, etcétera. O sea, es realmente esa ideología tecnocapitalista que hace que cada vez tenemos menos posibilidades de emanciparnos con la tecnología, ¿no? Y es muy preocupante, la verdad. A mí es uno de los temas que me parecen extremadamente preocupantes. Y ahí vamos con los ojos cerrados, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la Unión Europea piensa que tiene un retraso enorme con Silicon Valley, entonces sigue y bueno, en Estados Unidos tenemos a Trump que claramente ha dicho a los tecnócratas, hacer lo que queráis, siempre que generéis imperialismo americano, dominación, capitalismo, beneficio,
y les ha abierto las puertas sin ningún tipo de control. Entonces, bueno, estos son temas realmente súper importantes y bueno, yo en la exposición intento tratarlos de forma bueno, pues con obras con mucha creatividad, intentando generar espacios de reflexión en el que la gente pues se encuentre con obras que son muy basadas en la percepción, ¿no? O sea, visuales, vivas y que, bueno, la intención de la exposición no es adoctrinar a la gente, sino todo lo contrario, ¿no? Que cada uno pueda pensar y pueda encontrar sus conexiones, sus puntos sus referencias, pero efectivamente es una exposición que yo he creado desde una inquietud, ¿no? Como artista. Al final creo que esto que comentas, ¿no? De que estas obras te llevan a reflexionar, pero que las entiendes de una manera muy matérica, muy de tú interactuar con ellas, además, al final está inspirado por un montón de filósofos, por ejemplo, que salen en los textos, pues Stigler, que hemos hablado de él, Simondon, en El Sueño de Simondon, Baudrillard también, que lo pronuncio horrible, seguro también. Entonces, al final son filósofos que tratan ideas que pueden ser más complejas o menos accesibles, pero esta forma de traerlas a la materia quizás hace que la reflexión sea más fácil para cualquier persona que se introduzca en la exposición. Y me resulta también interesante, volviendo a Stigler, que frente a esta carrera de imperialismo americano, tecnócrata, que hagan los tecnócratas lo que quieran, y Europa un poco como desprovista de hacia dónde voy, intento llegar al mismo lugar, él planteaba que era necesario una nueva forma de entender la industria realmente. Totalmente. Para evitar seguir en esa pérdida de conocimiento, en esa superautomatización, ¿no? Entonces, me pregunto si esta forma que tienes tú de coger todas estas tecnologías y estos conceptos y de repente convertirlos en un objeto estético, ¿no? Les desproviene un poco de esa automatización. No sé si también hay una crítica en una nueva forma de entender esta tecnología, esta industria, quizás es de repente convertirlo en algo estético, en algo que no va encaminado a esa producción, por ejemplo. Sí, darle un uso totalmente distinto, ¿no? Y emanciparse, ¿no? Pero bueno, lo que dices es súper interesante porque efectivamente Bernard Stiegler... Parlando aquí de francés. Yo soy bilingüe, claro. Es mi único don en este mundo. Pero lo que es súper interesante con este filósofo es que efectivamente él fue súper activo en intentar pensar y realizar proyectos en los que la industria tecnológica pudiera ir en otras direcciones, ¿no? Y él tenía una asociación... Arts Industriales. Exactamente. Y a partir de ella llevó un montón de proyectos que se podrían decir utópicos. O sea, intentó realmente materializar su pensamiento, ¿no? Y ha sido un filósofo súper importante en Francia. Murió hace pocos años. Y sí, él lo que quería también era proponer alternativas, ¿no? Que eso es muy importante también. No solo vernos como víctimas, sino intentar cambiar las cosas y plasmar alternativas. Yo de alguna forma lo que hago es también intentar plasmar otra forma de emanciparse, de hackear, de utilizar la tecnología, ¿no? Pero como artista, pues yo no intento producir bienes de consumo, claro, sino experiencias, ¿no? Yo creo que de alguna forma es lo que intento hacer en el espacio de exposición, ¿no? Producir experiencias y llevar a los robots a hacer cosas totalmente locas, quizás. No sé, ¿qué te parece? Sí. No, yo creo que es, hablando de la exposición y del robot principal, ¿no? Que es este robot que está como dibujando con unas pastillas un algoritmo que realmente le está haciendo un dibujo sobre cómo funciona la sinapsis cerebral, algo muy orgánico, algo muy humano. Tiene algo también muy hipnótico. No sé, creo que todavía los robots
nos generan un poco esa fascinación, ¿no? Y verles trabajar nos resulta un poco hipnótico, esos movimientos tan repetitivos, tan perfectos. Es como algo que todavía nos genera mucha fascinación con estos robots que no son ni humanoides ni nada por el estilo, al contrario, sino que son algo muy extraño, muy diferente a lo humano de primeras. Entonces, no sé si tú también sientes un poco esa fascinación por los robots o sientes más un horror. Un poco, ¿qué te produce esa relación con el robot? Sí, yo lo que intento hacer como decía al principio, utilizo bastante robótica en mi trabajo y lo que intento hacer con los robots es que sean máquinas, intento crear situaciones en las que los robots están haciendo una performance y el público va a proyectar sus expectativas en esa performance. Es decir, yo lo que intento hacer es que el humano se ponga del lado del robot y que proyecte sentimientos humanos en lo que está haciendo el robot y que quiera que ese robot consiga hacer la performance que está haciendo, ¿no? Y creo que bajo esa interacción entre el humano y el robot, pues se genera algo muy interesante, ¿no? Que es cómo podemos proyectar sentimientos en un ser que al final es un trozo de metal, de circuitos electrónicos y poco más. Y entonces lo que intento crear son estas situaciones en las que el humano va a proyectar sentimientos en la máquina, ¿no? Hay una obra que ahora no soy capaz de acordarme de quién es, pero que se hizo muy viral en redes y cada poco sale cuando se habla de estos temas, que es este robot que está como todo el rato limpiando es como aceite que tiene alrededor, pero tiene un color rojizo que recuerda a la sangre. Y es muy curioso porque yo la veo referenciada una y otra vez, esa obra, porque creo que eso, todos volcamos como mucha experiencia humana en ella, ¿no? Que es pues la gente que sí está ese Sísifo haciendo una tarea interminable, o si es más bien, pues hay gente que lo asocia a la guerra, pues toda la sangre, sí, que no se deja de vertir. Entonces sí que es verdad que tenemos como todo el rato esa intención de humanizar los robots, ¿no? Es como nos sale muy natural. Otro robot con el que la gente humaniza e interactúa mucho en tu exposición, que a mí me parece muy divertido, esa es la parte como que menos horror me genera de la expo, es en la última obra, ¿no? En Perpetuité, sí. que para explicar un poco en qué consiste, hay una cámara que ha grabado una performance de una bailarina humana, y entonces los movimientos que se hizo durante esa performance, ahora la cámara los repite una y otra vez en un bucle infinito, pero ya desprovisto de lo humano, ya no hay performance. Sí que lo humano vuelve cuando visitamos la exposición y esa cámara, ¿no?, nos graba con los mismos movimientos y reproduce, al acabar el bucle, reproduce eso que ha grabado en una pantalla que podemos ver. Entonces tú cuando llegas, igual te has cruzado con alguien por la exposición y entonces de repente le ves en la cámara, porque pasó hace un rato, acabó el bucle, ya te lo está mostrando la pantalla, y yo estuve un buen rato pues observando a gente, porque era muy, muy simpático, gente que no sé si sabe que está siendo grabada de todo, y entonces pues no sé, se hacían fotos, estaban ahí posando y me pareció como muy curioso. Y luego esta idea de perpetuité también me resulta interesante, de cómo tratamos nosotras también de perpetuarnos como humanos, de dejar mensajes y memoria hacia el futuro. Y después de estar un rato viendo gente, pues yo también decidí dejar algo para quien pasara después, ¿no? Entonces hice ahí mi pequeña performance que alguien vería luego, espero, ¿no? Y no, justo no pasó nadie. Entonces es muy curiosa esa manera en la que lo humano desaparece, pero luego vuelve, ¿no? De una manera muy, muy humana también. Sí, en la serie Perpetuité, como decías, son instalaciones en las que lo que hago es que pues los robots, la tecnología, hace una performance que no tiene ni principio ni final. Y en el caso de esta instalación, como tú bien decías, es una instalación que trabaja realmente sobre el concepto de simulacro, ¿no? Es decir, el espectador, el público nunca va a ver la realidad de la performance que se grabó allí. Lo que va a ver es primero la performance en vídeo proyectada como una película,
y luego se va a encontrar en el espacio, en el dispositivo técnico que grabó esa performance y que está rehaciendo la performance al infinito. Y yo ahí quería efectivamente que el público se convierta en actor de la exposición, o sea, que hay un momento en el que quería que frente a todas estas preguntas alrededor de la automatización y de nuestra relación a la tecnología, quería confrontar al público haciendo que pase de ser un público meramente visitante y pase a ser actor del espacio expositivo. Y entonces este sistema que está reproduciendo la performance sigue grabando y entonces graba al público. Y entonces el público de repente se ve y toma parte de la exposición y toma parte de la instalación y toma parte de la exposición. Y quería que en algún momento se confrontara su propia imagen en una pantalla, ¿no? Porque en la exposición hay muchas obras en las que se ve a humanos en relación de TikTok o relación de selfie o relación de... Siempre con una representación, al final, algo... Esa hiperrealidad, hablando del simulacro. Sí. Porque simulacro y hiperrealidad son conceptos de Baudrillard. A ver, ¿cómo se pronuncia? Baudrillard. Es que, o sea, francés es una lengua imposible, de verdad. Es un concepto que habla de una realidad, perdón, de una representación que imita una realidad que no existe, de alguna manera, ¿no? Es como una copia de una realidad que no existe. Cuando nos pasamos, por ejemplo, a una realidad virtual, por un lado, cogemos fragmentos, representaciones de la realidad. Pues si en esta realidad virtual nos desplazamos por una carretera, quizás es una carretera que se basa en una que exista, pero toda esa copia está transformada para generar un mundo nuevo. Sí, es más bien la hiperrealidad, según Baudrillard, y bueno, es un concepto, el de simulacro, que aparece en una multitud de obras en la exposición, pero la idea de hiperrealidad es que los humanos, a través de un dispositivo técnico, generamos una hiperrealidad, que es bueno, para decirlo de forma sencilla, es la realidad de las pantallas. Es decir, Baudrillard cuando teorizó no existían todavía las redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, si cogemos TikTok, o sea, Baudrillard lo que cuestiona es la realidad en la que vivimos, es la realidad de lo que vemos en TikTok o de la persona que está consumiendo TikTok, claro, mirando la pantalla. Y entonces la hiperrealidad es una realidad generada por un dispositivo técnico, ¿no? En este caso, un móvil que graba y luego lo publicamos en las redes sociales. Ese dispositivo técnico, ese medio, que es un medio al final de comunicación o de... pues lo que genera es una hiperrealidad, ¿no? Y la pregunta es, o sea, Baudrillard lo que llegó a decir es que el humano desaparecería cuando la realidad y la hiperrealidad se confundan. Claro. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Eso pasa con la posverdad y la desinformación, ¿no? Al final, totalmente. El creer que porque hay una cámara grabando algo nos está mostrando la realidad y decimos, no, eso es lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Para hablar de un conflicto reciente, pero no tiene por qué ser la realidad, sino es esa hiperrealidad intermediada ya por esa técnica, ¿no? Totalmente. Baudrillard, es más, cuando teorizó era más respecto a la televisión y la radio. Claro. Medios que tú acabas de citar, efectivamente. O sea, el simulacro es eso. Es llegar a un punto. Lo que pasa es que antes, pues... teníamos esa relación con el televisor, con el cine. Hoy en día el problema es que las pantallas ya nos invaden 24 horas al día, ¿no? O sea, esas tecnologías como las redes sociales, pues eso, las llevamos en el móvil y la economía de la atención hace que tenemos que verlas cada 15 minutos, ¿no? Aparte, sí, es esclavismo, vamos. Entonces ya todo fusiona, ¿no? O sea, que es lo que él proyectaba, pero lo que es increíble es que él teorizó cuando no existían los teléfonos móviles, no existían las redes sociales. Teorizó ya lo que era el simulacro y la hiperrealidad. Son conceptos que hoy existen de forma exponencial, ¿no? Y que ya nos invaden totalmente hasta el punto de que realmente podemos empezar a preguntarnos cuál es la realidad de una persona cuando se está grabando y sacándose fotos
en cualquier cotidianamente para publicarlas en las redes sociales. O sea, un influencer, pongamos el caso más extremo. ¿Cuál es la realidad que vive? ¿La de estar continuamente buscando contenido que generar o la de estar en el presente utilizando el olfato, claro. los oídos? O sea, y es lo que, bueno, esos conceptos lo que vienen a decir es que hoy en día ya todo fusiona, ¿no? Y bueno, Baudrillard decía que era el arte de la desaparición, lo cual a mí es una... Bueno, yo creo que, o espero, que la exposición, la sociedad automática, sea el arte de la desaparición del humano frente a estas tecnologías que poco a poco nos hacen desaparecer, nos borran, ¿no? Claro. Y sí. Es interesante desde otro ámbito que no es el arte, sino el mío, ¿no? La comunicación y el periodismo. Yo doy cursos con adolescentes sobre estos temas y había alguno que plantea, pero ¿qué falta hacen los periodistas ahora si cualquiera con un móvil puede grabar lo que está pasando y publicarlo de manera más rápida, ¿no? Va a llegar antes la persona que se ha un accidente de coche, la persona que está ahí, que lo graba y que lo sube a redes, antes que cualquier periodista que tenga que salir de su redacción e ir, ¿no? Entonces, yo lo que siempre trato de transmitirles es la necesidad de la interpretación. Precisamente cuando creemos que esa realidad fragmentada que vemos grabada a través de una pantalla nos habla de la realidad, estamos perdiendo el contexto. Y todo el contexto, eso que una periodista o un artista puede volcar, es lo que realmente nos habla de algo más cercano a la realidad y no a esa hiperrealidad. Pero sí que este momento es muy confuso, este momento de la historia en qué es lo real y qué deja de serlo, pero creo que sí que es muy interesante seguir tratando de interpretar las cosas y no olvidarnos del contexto, ¿no? en el que suceden. Totalmente. Además, o sea, todos estos procesos en los que queremos simplificar la realidad, al final estamos perdiendo todos los valores de la experiencia humana, ¿no? O sea, te quiero decir, si al final todo lo simplificamos, que es un poco lo que intenta hacer el populismo, ¿no? Las ideologías populistas es lo que intentan hacer, es simplificar la realidad para que todo el mundo lo entienda de una forma extremadamente sencilla, tan sencilla que no es real, o sea, es pues puramente una versión totalmente simplificada de la complejidad del mundo en el que vivimos. Entonces yo creo, bueno, como tú dices, ¿no? El periodismo, cualquier ciencia social, tiene que tender a la complejidad, tiene que tender a esas herramientas de análisis crítico calitativas más que cuantitativas y si no, francamente, vamos por mal camino. Así ya, un poco en plano personal, en tu obra en la sociedad automática, en esta exposición, estás reflexionando sobre esa desaparición del ser humano, sobre el reemplazo, ¿no? También por las máquinas, por el automatismo. ¿Qué perspectivas de futuro observas? ¿Lo ves todo muy abocado a ese fin o hay una posibilidad de desacelere o de cambio? No, siempre hay posibilidad y, por ejemplo, si volvemos a Baudrillard, él decía que el humano desaparecería en eso, ¿no? En esa mezcla de real y hiperreal, pero que según él había una especie de equilibrio entre las fuerzas. A ver, el problema es que siempre todo se proyecta en tecnooptimismo y tecnofobia, ¿no? Y yo creo que ni lo uno ni lo otro, pero desde luego lo que está claro es que tú cuando le pides a Bill Gates que regule una inteligencia artificial, pues es un sinsentido. O sea, te quiero decir, entonces... Para mí el problema es en manos de quién estamos dejando la innovación tecnológica y con qué propósitos estamos haciendo innovación tecnológica. La innovación, por definición, va de la mano del capitalismo. Entonces, yo lo que creo es que el humano está perdiendo más que ganando y que cuando tú en una universidad
dejas de hacer investigación experimental y pasas a hacer toda tu investigación con fines comerciales, la humanidad está perdiendo. Claro, con la industria farmacéutica, por ejemplo, es una de las que lo vemos súper evidente, ¿no? Exacto. Y entonces, a ver, yo no soy ni tecnooptimista ni no tengo tecnofobia, pero me interesa observar lo que a mí me interesa mucho y que practico incluso a veces, es ver cómo el humano proyecta justamente o lo peor o lo mejor en la tecnología, ¿no? Y cómo yo, por ejemplo, suelo crear categorías, recojo los artículos de prensa tecnooptimistas y tecnófobos y los voy acumulando en carpetas, porque eso sí que es algo que me parece súper interesante, ¿no? Como el humano no puede encontrar una dirección clara de cuál es el propósito de la tecnología en la humanidad, ¿no? Y entonces yo, a ver, siempre el tecnoactivismo es súper importante y siempre hay que intentar tirar en una dirección humanista, ¿no? Claro. Y eso es lo que hoy en día me parece extremadamente complejo y cada vez, como decía, cuando cada vez la tecnología es más una caja negra cerrada, lo que estamos haciendo, hay una ideología que se está imponiendo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que ser muy reactivos y no dejarnos dominar por intereses que no son los intereses. Y tener ese espíritu crítico de que al final, igual como consumidor final, es sencillo de repente tener un ordenador que es una sola pieza, ¿no? Entonces, es cómodo. Todas esas cosas son cómodas. Exacto. Utilizar ChatGPT para Exacto. preguntarle cualquier duda de tu vida es cómodo. Exacto. Pero igual, ¿a qué estamos renunciando, no? Al hacer esas concesiones. Exactamente, tú lo has definido muy bien, sí, es la comodidad, ¿no? Y así nos lo venden, o es la comodidad, es el diseño. O sea, un teléfono móvil es una caja negra porque el diseño tiene que ser así, tiene que ser lo más pequeño, esto, lo otro. No, a ver, las cosas se pueden hacer de mil maneras, ¿no? Y lo que sí que nos venden es una comodidad que al final lo que está haciendo es empobrecer la realidad, ¿no? Y ahí es donde pues yo creo que hay que intentar abrir un máximo de posibilidades y que las aplicaciones tecnológicas sean lo más humanistas posibles. Yo creo que eso es el camino por el que hay que ir, y yo creo que Europa debería de tomar otro camino que otras grandes potencias, ¿no? Yo entiendo, las cuestiones geopolíticas las entiendo y me apasionan, pero yo creo que ahí hay que mirar más a largo plazo, más que a corto o mediano plazo, ¿no? Claro. Y bueno, por poner también un punto positivo y relacionándolo con el arte, el hecho de tener estos espacios como un centro que el centro laboral es de arte y creación industrial, ¿no? Ya tiene esa propia vinculación hacia ese arte digital internacional y mal que hemos hablado también. Sí que existe, por lo menos en Europa, corrientes que trabajan todo el rato en esa reflexión entre lo digital y lo humano, ¿no? Sí, los centros de arte digital, bueno, en este caso dos centros que yo conozco muy bien, IMAL y Laboral, tienen ese propósito, ¿no? Que es también de dar herramientas a los más jóvenes, y no solo a los más jóvenes, pero de dar herramientas para poder emanciparse, ¿no? Respecto a la tecnología. Yo fundé en IMAL, en Bruselas, fundé el Fab Lab de esa institución. Los Fab Labs son talleres de fabricación digital. Aquí en Laboral hay uno. Sí, mira, estas las hicimos en el Fab Lab. Por ejemplo, con cortadora láser probablemente, sí, porque el lado está quemado. Sí, claro, o sea, hay un montón de herramientas, y que centros de arte como IMAL y como Laboral pues tienen programas de educación súper importantes, ¿no? Y yo creo que pues un poco lo que decía Simondon, ¿no? Desde la gente, desde la infancia,
los humanos deberíamos de estar confrontados a estas herramientas para emanciparse y para aprender cómo la tecnología funciona y poder llevar a cabo proyectos y ideas que hagan que otros futuros sean posibles, ¿no? Claro, claro. Sí, a mí esto me está recordando mucho a algo que es muy necesario, ¿no? Tener toda esta reflexión, incitar a personas jóvenes a entrar en estos procesos creativos, pero por otro lado, con esta tontificación que nos vende un poco Internet, a mí me resulta muy curioso, porque yo no sé si tú eres consumidor de TikTok o solo lo haces para reflexionar, pero yo soy esclava de mi generación y muy consumidora de TikTok. Y por lo menos en TikTok España, y creo que es algo en Occidente bastante globalizado, en los últimos tiempos había una tendencia que era el solo soy una chica, ¿vale? Que es como limitar las cosas. Yo no entiendo nada, solo soy una chica, ¿no? Me dedico a lo superfluo, a lo absurdo, ¿no? Y eso y era como una forma incluso de defensa ante el mundo. Parece que se complejiza tanto que vamos a intentar no pensar en absolutamente nada. Yo me alegro de que últimamente estoy escuchando a chicas muy jóvenes diciendo ahora quiero ser lista, ya se acabó este mundo, ¿no? Pero sí que parece como que estábamos yendo a ese lugar, entonces ojalá todas estas cosas, este tipo de exposiciones nos haga reflexionar. Tenemos que ir cerrando. Entonces, bueno, podremos ver la Sociedad Automática hasta octubre, si no me equivoco, 17 de octubre creo que es. 6 meses ahí los robots, dale que te pego. Sí. Pánico me da que estén trabajando tanto. Pero bueno, son unos esclavos. Sí, es su función. Yo me voy de viaje y los dejo aquí trabajando. Así que nada, se podrá visitar esta exposición hasta octubre, pero además en junio vamos a tener un taller de escritura muy interesante con Alicia Valdés, psicoanalista y escritora, en torno a todos los conceptos, ¿no? que tenemos en la exposición. Y esto ya te lo cuento a ti y se lo cuento a todo el mundo. Además, tendremos otras exposiciones que todavía se pueden ver en el Centro de Arte hasta septiembre de Renatura, precisamente artistas jóvenes que han estado aquí en residencia con algunas de sus primeras obras. Y tenemos también abierto hasta el 30 de abril la inscripción al próximo Lab Shop de Laboral para expositores. Y bueno, yo con esto ya me despido con el parte informativo. Muchas gracias, ha sido muy divertido. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Así que nada, buen viaje de vuelta a Bruselas. Gracias. Que dejamos a los robots trabajando. Exacto.